Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En este día vamos a estar hablando acerca de la provisión del Padre. Este mensaje, esta enseñanza es muy importante en el desarrollo de la relación con nuestro Padre Celestial. Dios nos da su paternidad y Él necesita que nosotros podamos confiar en Él y que podamos entender paso a paso que Él tiene cuidado de nosotros. Jesucristo hizo muchas referencias al cuidado que el Padre tiene de nosotros, incluso refiriéndose a que Él tiene contados todos los cabellos que nosotros tenemos, todo el pelo que nosotros tenemos. Él sabe exactamente cuántos cabellos tenemos. Entonces, cuando empezamos a meditar en estas cosas, nos damos cuenta que Él tiene mucho cuidado y se preocupa por sus hijos. Y eso es algo clave en el desarrollo de la relación con Dios. También hay un ejemplo en la Escritura donde Jesús habla acerca de que nuestro Padre nos va a alimentar. Dice la Biblia que los pajarillos no se preocupan, que ellos saben que van a tener alimento. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Entonces, nuestra fe en el Padre tiene que ser tal que nosotros realmente creamos que somos sus hijos. Y esto es el gran paso que tenemos que dar en nuestra relación con Él. Porque lo que Cristo vino a hacer a la tierra es justamente restaurar el camino para que podamos volver a ser hijos. Dice que a todo aquel que cree en su nombre nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, eso es lo que el Padre necesita revelarnos, lo que Él quiere revelarnos, que nosotros somos sus hijos. Y como tal, Él se preocupa de sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Y hoy quiero hablar puntualmente de la provisión del Padre, que es un tema que está contenido en su paternidad, la provisión que Él tiene hacia nosotros, la provisión que Él nos da, el sustento que Él nos da. Él se preocupa de nuestras necesidades. Y no estoy hablando solamente de las necesidades emocionales o las necesidades espirituales, estoy refiriéndome concretamente a las necesidades a las que se refería Cristo, al alimento, al cuidado de nosotros en cuanto a la cobija, a nuestro hogar, a dónde viviremos. La Escritura dice que no debemos preocuparnos por esas cosas, que el Padre tiene cuidado de nosotros. Entonces estoy hablando concretamente de cosas materiales. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva dice que no había ninguno con necesidad, porque el Padre se encargaba de proveer y los apóstoles administraban y todos tenían y nadie tenía necesidad. Y esto es muy importante que nosotros lo vayamos entendiendo. El Padre se quiere preocupar, se preocupa por nosotros y nos quiere bendecir y nos quiere dar, nos quiere proveer, nos quiere sustentar y que no nos falte nada. Él quiere que nosotros tengamos todos y eso es lo que el mundo verá sobre nuestra relación con Él. Entre otras cosas, verán la provisión del Padre en nuestras vidas y que nada nos faltará. Y eso es lo que hoy en la iglesia y los cristianos debemos comprender para poder avanzar en nuestra relación con Él. Cristo pagó por cada una de nuestras faltas para abrirnos el camino al Padre. Y hoy tenemos la oportunidad de poder tener una relación con el Padre. El Padre nos ha dado lo más precioso que Él tiene, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más precioso, vamos a decir, que el Padre nos podría haber dado a nosotros. Él nos selló con el Espíritu Santo, que es el sello real, es la señal de que somos sus hijos,
porque tomamos de su plenitud con el Espíritu Santo y ya somos parte de Él. Entonces, Él necesita hacernos entender que Él tiene cuidado de nosotros y que nada nos va a faltar si nosotros lo tomamos como Padre. El problema es que tenemos muchos límites y nos cuesta entender a Dios de esta manera. Nos cuesta entender que Él es nuestro Padre, nos cuesta entender que somos llamados desde la eternidad, que antes de la fundación del mundo ya existíamos y que Él nos trajo, nos dio a luz en este mundo, en una etapa, en una época en la que tenemos que cumplir una misión en esta tierra y luego el Señor nos llevará nuevamente a estar con Él y estaremos eternamente con Él y estaremos siempre con el Padre. Entonces, es tan importante que podamos entender que el Padre nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros. Y esto es algo que, como decía hace un rato, nos cuesta entender, porque hemos sido criados en una mentalidad religiosa donde somos nosotros los que tenemos que cumplir con Dios para que Él nos acepte. Eso es lo que hemos escuchado, que tenemos que portarnos bien, que tenemos que ser obedientes para poder estar como ser aceptados por Dios. Que de esa manera vamos a poder entrar en su entorno, porque si somos pecadores, Él no puede estar con nosotros porque Él es santo. Y todo eso, digamos, es cierto, pero se nos olvida lo más importante, que es el amor del Padre y que Él murió por todos nuestros pecados. Entonces, el Padre, cuando nos llamó, sabía cada uno de los problemas y los procesos que íbamos a vivir a lo largo de nuestra vida cristiana. Y así todo nos llamó, nos convocó a su reino, y Él sabe que tenemos que pasar un proceso hacia la santidad. Y Él en ese proceso nos quiere amar y nos quiere bendecir y nos quiere proveer y nos quiere abrazar para que en la medida que vayamos siendo llenados por Él y vayamos recibiendo la revelación de su amor, vayamos dejando esa manera de vivir que teníamos antes de conocerlo. Y es importante que entendamos que no debemos hacerlo por temor, porque muchas veces es por temor que tenemos miedo que Dios nos abandone, tenemos miedo que Dios no nos acepte, tenemos miedo que Dios nos rechace. Entonces, intentamos hacer bien las cosas por temor, pero el Padre te dice, no es ese el camino. El camino tiene que ser por amor. Y para que nosotros podamos dejar nuestra vieja manera de vivir por la vida, por el camino de Cristo, para seguir a Cristo, que fue el obediente, el que restauró la obediencia al Padre, el que supo escoger lo bueno y desechar lo malo, no como Adán, que Adán no supo ser obediente y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, e hizo lo que el Padre le dijo que no hiciera. Pero Cristo vino y Él hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Entonces Él escogió bien y Él restauró la obediencia que la humanidad había perdido. Entonces, ahora que nosotros queremos seguir a Cristo, lo vamos a seguir por amor, porque el Padre nos va a envolver en su amor y cada vez que lo vamos viviendo vamos a querer seguir más y más por ese camino. Hoy el Padre quiere hablar a tu corazón y quiere decirte que Él te ama y que no es por temor, es el amor de Él el que te va a atraer, son sus lazos de amor, son sus cuerdas de amor las que nos llevan
a dejar la vida que teníamos antes. Y entonces, como la mentalidad en la que fuimos criados, religiosa, no nos enseñaba acerca de la relación con el Padre, de la relación con Dios, sino que era todo muy religioso en todo sentido. Entonces como que nos cuesta relacionarnos con Dios y nos cuesta entender que en la relación con Él hay algo de ambas partes, pero sobre todo hay de Él hacia nosotros. Porque una vez que nosotros creemos en Cristo, creemos que Cristo es el enviado de Dios y creemos en su nombre y tenemos el derecho de ser hijos de Dios, entonces el Padre se vuelve a nosotros y Él va a darnos de su gloria y de su abundancia, de su amor, y nos va a envolver y nos va a envolver en su gracia y va a hacer lo que un padre hace con un hijo, que es proveerle. Hoy yo quiero hablarte de la provisión del Padre. Él quiere proveerte y estoy hablando de provisión en cosas terrenales para que no tengas necesidad. Cuando digo terrenales me refiero a la provisión en el alimento, en tus necesidades básicas, en dónde vas a vivir, en ese auto que necesitas, en las cosas básicas. Y no estoy hablando de una provisión donde vas a ser multimillonario. No. Yo estoy hablando, para que no se malentienda, Él quiere cubrir tus necesidades como un padre con un hijo. Le va a dar lo que Él necesita para que no haya necesidad. No tiene que haber necesidad. Esa es la bendición del Padre. Que no haya necesidad en tu vida, que Él supla todo. Entonces, el Padre quiere proveerte y quiere que tú no te preocupes, que confíes en Él. Como los pajaritos, dice, que ellos saben que tienen alimento, cuánto más nosotros que somos sus hijos. Entonces estamos en un tiempo en que se está restaurando la paternidad. Estamos en un tiempo en que el Padre está restaurando la paternidad en sus hijos. Y estamos entendiéndolo y para poder avanzar en una relación con Él, tenemos que entender que Él nos va a proveer y que no nos va a faltar nada porque Él se encarga de nosotros como cualquier padre se encarga de sus hijos. Y esto es muy tremendo porque esto va a cambiar la manera en que tú veas las cosas. Y esto está en la Escritura y es muy importante que siempre lo podamos sustentar porque hay un tiempo muy profundo y hay cosas que van a pasar en las vidas de todos aquellos que tengan fe en esto. Entonces dice la Escritura que cuando Cristo venía, primero vino Juan el Bautista. Y dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, y voy a leer desde el verso 13, para poner en contexto, cuando el ángel habla con el padre de Juan, que es Zacarías, ¿sí? el sacerdote, y le dice, no tengas temor, porque ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y gran regocijo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande en la presencia de Jehová, de Yahweh. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que se tornen a Yahweh su Dios muchos de los hijos de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías, para tornar el corazón de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo íntegro.
Eso está en el versículo 17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías para tornar. La Reina Valera, la versión dice, para hacer volver, para tornar el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces quiero detenerme un segundo acá, porque fíjese que dice, para tornar el corazón de los padres hacia los hijos. Lo primero que dice no es de los hijos hacia los padres, no, de los padres hacia los hijos. Y esto es muy profundo y muy interesante, porque el que se dio vuelta hacia nosotros es Él. Es Él el que te miró, es Él el que me miró, es Él el que se dio vuelta, el que volvió hacia nosotros, el que giró su rostro una vez más hacia ti para ser tu Padre. Dice, para tornar el corazón de los padres a los hijos. Y luego habla de los hijos y dice, y a los desobedientes, que estos serían los hijos, a la sabiduría de los justos. Entonces y dice, para preparar a Yahweh un pueblo íntegro. Entonces, es que ambas partes se vuelven. Entonces, cuando viene el espíritu de Elías, que es el espíritu que venía en Juan, ¿sí? No es que, acordémonos que Juan era lleno del Espíritu Santo, dice, desde el vientre, lo decía más arriba. Pero él venía con una unción, con la unción profética de Elías, que es para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los desobedientes, que son pueblo de Dios, los hijos, a la sabiduría de los justos. Lo que estaba como mirando un lado para allá y para acá se vuelve y se encuentran para restaurar esa relación de padre a hijo y de hijo a padre. Entonces, obviamente, el padre se vuelve a nosotros como padre, proveedor, protector, pero hoy vamos a hablar de la provisión. Y los hijos, obviamente, tienen que dejar la desobediencia y tienen que volverse a la sabiduría de los justos, la sabiduría que proviene de lo alto, de Dios. Y es muy tremendo esto, porque a veces pensamos que somos nosotros los que nos tenemos que volver y como que tenemos que hacer cosas para que el Padre nos mire. Y no es así, o sea, el rostro del Padre se ha vuelto. El rostro del Padre se ha vuelto sobre nosotros. Él se vuelve a nosotros, el corazón de Dios se vuelve a nosotros y quiere entregarnos su paternidad. Tenemos que dejar a Dios hacer eso y tenemos que entender que Él lo quiere hacer para poder avanzar en la relación con Él. Si no entendemos esto, no vamos a poder avanzar en la relación con Dios. La verdad es que esto es algo muy profundo porque tiene que ver con nuestra fe, con creer que el Padre nos va a proveer, con creer en que el Padre va a hacer su trabajo de papá con sus hijos. Uno cuando tiene un hijo lo alimenta, lo sustenta, trabaja para darle lo que necesite, porque es un niño pequeño y necesita todo tipo de sustento. Y él no entrega nada, digamos, en esa primera etapa, porque es un niño. Entonces, acá es igual. El Padre quiere proveernos de todo, que no haya necesidad. Entonces, estábamos hablando del espíritu de Elías, que fue el que estaba sobre Juan para preparar el camino del Señor. Y si vamos a estudiar un poco más a fondo la historia de Elías, vamos a ver algo sorprendente acerca de la provisión. ¿Cómo fue la situación? O sea, estábamos situados en la época de los reyes. Salomón había reinado después de David. Salomón se desvía del camino, adora a los ídolos y entonces Dios decide traer juicio y lo que hace es separar el reino de David, que había sido un solo reino que lo siguió gobernando Salomón, lo separa cuando Salomón muere y se separa en dos.
en el reino de Judá y el reino de Israel. Ahí es como se separan los reinos en el Antiguo Testamento, en este momento. Entonces, hay 10 tribus que conforman el reino de Israel. Y estas tribus, este reino de Israel hace lo malo delante de Dios, ¿sí? Primero, el primer rey fue Jeroboam en este reino de Israel, y todos los que lo siguieron hicieron lo malo delante de Dios hasta Acab, ¿sí? Que fue el rey con el que se encontró Elías. Entonces, cuando ocurre que todos estos reyes hacen lo malo y va como creciendo en intensidad la maldad, dice la Escritura que Acab fue el que hizo mayor mal, el que lo hizo en un mayor grado. Y ahí es donde viene Elías, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, y dice la Escritura, vamos a leer acá lo que sucedió, que Elías Tisbita en el capítulo 17, verso 1, dice: uno de los habitantes de Galaad dijo al rey Acab, estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, y le dijo: vive Yahweh, el Dios de Israel, en cuya presencia he estado, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino hasta que yo diga. ¿Sí? Entonces, Elías viene con una palabra y cierra los cielos. Cierra los cielos, le dice: no habrá lluvia ni habrá rocío, sino por mi palabra. Entonces, acá comienza una etapa donde Dios comienza a tratar con Elías, pero el trato de Dios con él va revelando cómo Dios también va trayendo la revelación al pueblo de Israel que se había apartado de Dios. Y el profeta Elías, cuando aparece, lo que trae es la revelación de esa restauración de la paternidad en el pueblo de Israel. Como habíamos dicho anteriormente, el pueblo venía de pecado tras pecado, incrementando la maldad. Y Dios, cuando llega a un punto ya en que ya se había realmente ido la maldad a un nivel muy alto, aparece Elías. Dios manda a Elías para restaurar su paternidad sobre el pueblo de Israel. Y entonces lo primero que ocurre, como decíamos, es que Él cierra los cielos, no habrá lluvia, dice, ni rocío, sino hasta que yo lo diga, y empieza un proceso, un trato de Dios con el pueblo de Israel, porque no hay lluvia y no hay rocío, entonces empieza la sequía y en consecuencia empieza el hambre. Y esto fue algo que Dios me mostraba claramente, porque se acabó la provisión. Se terminó la provisión de Dios. Pero Dios le dice a Elías, ¿sí?, algo tremendo, y le dice: entonces vino a él palabra de Yahweh y le dijo: vete de aquí, vuélvete al oriente y ocúltate en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te alimenten allí. La provisión de Dios estaba con Elías. En la comida, estamos hablando de la mantención de cosas básicas, en lo económico, vamos a decir. Él tenía el sustento económico, el sustento para alimentarse. Y dice, y yo he mandado a los cuervos que te alimenten allí. Y luego el verso 5 dice: y él fue e hizo según la palabra de Yahweh y se fue a vivir junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. Pero sucedió que después de un tiempo el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. ¿Se acuerdan que Elías había dicho que no iba a llover? Entonces el Señor lo lleva al arroyo, lo manda para allá y le dice que le va a proveer el alimento, y le traían los cuervos pan y le traían carne y él bebía del arroyo. Y yo me imagino a el profeta que estaba ahí mirando cómo el agua cada vez comenzaba a bajar
el caudal? ¿Por qué no seguía lloviendo? Y yo me imagino que él en su corazón tenía sus luchas y pensaba que esto se iba a terminar en algún momento. A pesar de todo, Dios sobrenaturalmente lo alimentaba y lo mantenía, y Dios estaba tratando con él, porque Dios también estaba tratando con Israel. Y luego de esto, fíjense que viene cuando se acaba el agua y se seca el arroyo, se seca el agua básicamente, dice el verso 8, y vino a él palabra de Yahweh diciendo, levántate, dirígete a Sarepta de Sidón y permanece allí. He aquí que yo he dado órdenes de que te alimente una mujer viuda. Segunda vez, el alimento. Dios preocupado de la provisión de Elías. Dios proveyendo a Elías el alimento. En el pueblo de Israel, en el reino mejor dicho, estaba comenzando la sequía, venía el hambre, no llovía, pero el padre estaba preocupado de la provisión de Elías, que es el que traía el espíritu de la paternidad. Entonces, es muy interesante porque dice que él le dio órdenes a una viuda para que lo alimente, pero bueno, cuando avanzamos en la historia, vemos lo que sucede, dice el verso 10. Y él, levantándose, se dirigió a Sarepta, y al entrar por la puerta de la ciudad, vio allí a una mujer viuda, que recogía unos leños. Entonces él la llamó y le dijo, tráeme un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y acá quiero detenerme un segundo. ¿Qué significa Sarepta? Sarepta significa lugar de fundición. Sarepta es el lugar donde se vuelve a fundir, como cuando se funden los metales, cuando se refinan, ¿sí?, los metales. Eso significa Sarepta, lugar de fundición. Entonces, fíjense ustedes que lo que en el fondo esta historia nos va a transmitir es cómo Dios comienza a trabajar con el corazón del pueblo de Israel. Y comienza en esta ciudad donde Dios comienza a nuevamente mostrarnos su revelación en cuanto a su provisión. Porque eso es lo primero que el Padre quiere restaurar. El Padre, al restaurar la paternidad, Él quiere restaurar esto de que Él provee, de que Él se encarga de tus necesidades. Esto es muy tremendo si tú lo piensas, porque el Padre quiere que poder proveerte y que tú entiendas que Él tiene cuidado de ti. Entonces, dice la historia que Elías le pidió de beber agua y dice, cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo, tráeme también un pedazo de pan en tu mano. Pero ella le respondió, vive Yahweh tu Dios, que no tengo sino solamente un puñado de harina en un recipiente y un poco de aceite en una vasija. He aquí que estaba recogiendo un par de leños para ir y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que comamos y muramos. Y aquí me detengo otro segundo. ¿Cuál era la situación de la viuda? Volvemos al principio. Sarepta, el lugar de fundición, donde Dios quiere refinar y fundir nuestro corazón. Y tenemos a una viuda. Una viuda es alguien que no tiene marido, no tiene al padre de la casa, no tiene al proveedor. Estamos en una situación de sequía, de hambre. La mujer estaba tomando los últimos 2 leños para comer lo último que le quedaba. Le quedaba un poco de harina, aceite, iba a hacer una torta de pan y la iba a comer con su hijo y se iban a morir porque ya no les quedaba más. Ella no tenía más alimentos. Fíjense la escena que Dios nos hace ver en este proceso de restauración de su paternidad sobre el pueblo de Israel.
Entonces, Dios quiere tratar el corazón del pueblo. Dios quiere tratar tu corazón. Y quiere transformarlo en Sarepta, donde la situación es la que estamos viendo. Una situación de viuda, de viudez, donde no hay paternidad, donde no hay provisión, donde no hay alimentos, porque hay sequía. Entonces, ella ya estaba lista para morir junto a su hijo. Iban a comer lo último. Y fíjense ustedes que Elías le dice en el verso 13, no temas, ve y haz como dijiste. Solo prepárame antes una torta pequeña y tráemela. Al final, haz para ti y para tu hijo. Elías le dice, al final haz para ti y para tu hijo. Primero tráeme a mí una torta pequeña. Dios restaurando la relación y volviendo a decirle, yo primero, hazme caso, obedece mi palabra, una torta pequeña, a mí primero, y después haz para ti y para tu hijo. Piense usted en lo que esto significa. La mujer no tiene nada, le queda muy poquito, y iba a comer ella y su hijo e iba a morir. Estamos hablando de una situación donde no hay abundancia, donde no es que sobra, acá falta. Pero la paternidad se está volviendo a restaurar y el padre le dice a la mujer en el fondo, tráeme a mí primero, escúchame a mí, hazme caso, obedece, tráeme este pequeño gesto. Dios nos pide a veces lo pequeño, o sea, dar pasos pequeños de fe, pero obedecer su voz. Y fíjese lo que le dice luego Elías a ella, porque así ha dicho Jehová, verso 14, el Dios de Israel, la harina del recipiente no se acabará y la vasija de aceite no disminuirá hasta el día en que Yahweh dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue y procedió conforme a la palabra de Elías. Y comieron él, ella y su familia durante aquel tiempo. La harina del recipiente no se terminó y la vasija de aceite no disminuyó conforme a la palabra de Yahweh, la cual él había hablado por medio de Elías. Provisión. La provisión del Padre sobre sus hijos. ¿Cómo es posible? Yo cuando leía esto, cuando he meditado en este milagro, de cómo se multiplicó la harina y el aceite para poder sustentarlos, siempre digo, pero ¿cómo pasó? Trato de entender cómo se multiplicó, porque si tú me dijeras que estos son, no sé, ovejas, lógicamente entiendo que se pueden multiplicar, pero ¿cómo se multiplica la harina? ¿Cómo se multiplica el aceite? Me pasa lo mismo cuando pienso en los milagros que hizo Jesús para alimentar a las multitudes. Cuando habían unos pocos panes, unos pocos peces, y de repente se multiplica y comienzan a comer miles. Yo me pregunto, me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo ocurrió esto? Y reflexionando, el Padre puso esto en mi corazón y me dijo algo que tal vez es difícil de explicar, pero no lo puedo entender. O sea, Él me está diciendo, esto es algo que tiene que ver con una tarea mía, que es la provisión. Eso ocurrió por la provisión del Padre. Eso es trabajo de Él. Él es quien nos provee, por eso Él multiplica. Ese es su rol como Padre. Por eso Él alimentó a las multitudes. Por eso ocurrieron esos milagros. Y eso el Padre me hacía entender y me decía, no trates de entenderlo en lo natural. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los medios que yo voy a usar para proveerte? Simplemente yo lo haré. Y el Padre quiere proveerte.
porque ese es su rol de papá. Él quiere darte provisión, sustento, como a esta viuda. Y el padre le dijo, tráeme a mí primero, créeme a mí, obedéceme. Y no faltará la harina, y no faltará el aceite, hasta el día que vuelva a haber lluvia. Y así fue. Y la harina no escaseó, el aceite no escaseó, porque el Padre proveyó. Ese fue el primer paso que el Padre dio para restaurar la paternidad en Israel. Él primero demostró su capacidad de provisión y él tuvo que trabajar en el corazón de esta mujer. Él tuvo que trabajar en Sarepta, porque era el lugar de fundición. Dios necesitó trabajar su corazón para refinarlo, para poder volver a restablecer su paternidad. Y fíjese cómo Dios le proveyó hasta que volvió a llover, dice. Dice, hasta el día en que Yahweh dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Es realmente algo sorprendente. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a creer en esto? Tú tienes que creer en esto si quieres avanzar en tu relación con Dios. No podemos seguir creyendo en una relación de día domingo solamente, o inclusive de la semana donde nosotros vamos y oramos, leemos un ratito la Biblia y le damos tiempo a Dios. Y queda allí, porque para el siguiente paso es necesario dejar que Dios actúe. Hay que dejarle a Dios el lugar que Él necesita tomar en nuestras vidas, el lugar de Padre. Si no le damos el lugar de Padre, nuestra relación con Él no va a poder desarrollarse y tenemos que permitirle a Él provisión, que nos provea. El Padre quiere proveernos y es una muy buena noticia. O sea, hoy vengo a decirte, el Padre quiere proveerte, el Padre quiere que tú confíes en su provisión, que Él se va a encargar de ti, que Él te va a suplir económicamente, Él te va a suplir tus necesidades, te va a dar aquellas cosas que tú necesitas para pagar la escuela de tus hijos, para poder resolver los problemas que tienes. El Padre te va a proveer, tienes que confiar en Él. Él lo hará porque Él es tu Padre. Toma el lugar de hijo y déjalo a Él tomar el lugar de padre. Toma tú el lugar de hija y déjalo a Él tomar el lugar de padre. Espero que este mensaje sea de gran bendición y de ayuda para la relación que el Padre quiere desarrollar contigo. Un abrazo.